Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de la Cátedra de Lengua y Cultura Griegas del profesor Daniel Torres. Mi nombre es Luisina Abrach y en el día de hoy vamos a hacer una introducción al grupo dialectal eólico y vamos a presentar sus rasgos distintivos. Este video, como todo el resto de la colección, utiliza la siguiente bibliografía: Colvin 2008 y Miller 2013. Comencemos con una pequeña introducción del tema. Con la desaparición de la escritura micénica, los dialectos griegos florecieron y se diversificaron por 2 o 3 siglos, libres de la normalización lingüística que impone cualquier sistema de escritura. Con el paso del tiempo, el fin de la Edad Oscura trajo estabilidad política y un nuevo alfabeto que supo reflejar en la escritura gran parte de la diversidad lingüística existente. Gracias a esto último, conocemos algunos de los dialectos que circularon. Entre los grupos dialectales que los propios griegos reconocieron y ligaron a subdivisiones tribales, encontramos el dórico, el jónico y el eólico. Pero la clasificación reconstruida a partir de la evidencia y empleada por los especialistas es más amplia y es la siguiente. Encontramos el grupo arcadio-chipriota, el ático-jónico, el eólico, el griego occidental, el griego noroccidental y un pequeño grupo sin clasificar por falta de evidencia. La vigencia y uso de estos dialectos griegos se extendió aproximadamente desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo IV a.C. Observen que el grupo eólico está representado por este color violetita, ¿sí? Y da cuenta que el eólico se desarrolló en la costa de Asia Menor, en Lesbos, en Tesalia y en Beocia. Es por esto que para Colvin el grupo dialectal eólico se distingue entre el lesbio, el beocio y el tesalio. Sin embargo, el término eólico ha sido usado por los antiguos gramáticos y comentaristas para mencionar únicamente al lesbio como consecuencia de su famosa tradición literaria, cuyos máximos exponentes son Safo de Lesbos y el Ceo de Mitilene. Este uso exclusivo del término eólico también se ha extendido hasta la modernidad. En esta ocasión, nos vamos a centrar en los rasgos en común del grupo dialectal eólico y en las características principales del lesbio. Empecemos por los rasgos fonológicos. En cuanto a la acentuación, podemos observar un rasgo muy distintivo de este grupo, que es la baritonesis. Este fenómeno da cuenta de la acentuación recesiva, es decir, los acentos intentan ir tan cerca del comienzo de la palabra como les sea posible. Es el mismo fenómeno que ocurre en los verbos conjugados del ático. En otras palabras, el grupo dialectal eólico evita que el acento caiga en la desinencia. Por ejemplo, encontramos en el fragmento 1, verso 4 de Safo, timón en vez de timón. Bien, pasemos a las vocales. Las vocales también evolucionaron de manera diferente en el grupo eólico. Algunas particularidades son las siguientes. En el eólico, el alargamiento compensatorio de la omicron es el diptongo oi y nou. Por ejemplo, en la tercera persona del plural del presente indicativo, cae la nasal en contacto con la sigma y la vocal alarga por compensación en oi en vez de u. Así, en Safo 2.11 encontramos mneoisin en vez de mneusi, como se da en ático jónico. Además, el eólico tiene una tendencia a la conservación de la alfa larga frente a la eta del ático jónico. Por ejemplo, en ático jónico se da meter, pero en eólico es mater. También la alfa en ciertos contextos, por ejemplo cuando está en contacto con una ro, se presenta como una omicron. Pasemos entonces a las consonantes. Algunas de las consonantes y grupos consonánticos también evolucionaron de un modo diferente en el grupo eólico. Uno de los principales rasgos del eólico es la silosis. Este fenómeno es un cambio fonético que resulta de la suavización del espíritu áspero. La aspiración en el griego viene de la presencia de una sibilante o del grupo bauma sibilante en posición inicial. En otras formas dialectales, esta aspiración se representó con la forma de una eta mayúscula en las inscripciones o con una oclusiva aspirada. En cambio, en las inscripciones lesbias, los textos permanecieron directamente sin aspiración. Y en Safo podemos observar innumerables ejemplos de este fenómeno.
Entre ellos, en el verso 5 del fragmento 2, observamos la presencia de idor en vez de hydor. Otra variante dialectal se da cuando las resonantes se enfrentan a una iot. Este choque suele conducir a una geminación de la resonante en vez de que la iot vocalice y entre el tema, como sucede en ático jónico. En Safo 1.27 encontramos imerrei, ¿sí? Acá la ro se encontró a la iot y geminó, es decir, se duplicó. En vez de que la iot vocalice en iota y entre el tema, como se da en jimeirei. Obsérvense que también esta palabra se da el fenómeno de psilosis, es decir, se suaviza el espíritu. El grupo consonántico lambda sigma también evolucionó en la geminación de la lateral en vez de que caiga la sibilante y que el tema alargue por compensación. Por ejemplo, de la forma estelsa, en eólico se va a dar estela, es decir, con la geminación de la lambda, por el contacto de la lateral con la sibilante, en vez de que caiga la sibilante y el tema alargue por compensación. Y de por resultado, estela, como se da en el ático jónico. Otro rasgo es la presencia del grupo consonántico sigma delta en vez de la consonante doble Z. Este reemplazo no se va a dar en posición inicial. En Safo, por ejemplo, encontramos, en Safo 2.5, fragmento 2, verso 5, encontramos isdon en vez de hotsos. ¿Sí? Fíjense acá el grupo consonántico sigma delta en vez de la Z. En esta palabrita también se da el fenómeno de psilosis, que como les dije al comienzo de este video, era un fenómeno muy frecuente y distintivo de este grupo dialectal, ¿sí? Y bueno, y también observamos un cambio en la apertura vocálica en esta palabra. En el grupo también pasemos a otro rasgo. En el grupo eólico, el sonido labio-velar del protogriego evolucionó en pi en vez de tau. Por ejemplo, entonces en eólico encontramos petratan en vez de tetratan para expresar el número 4. Otra característica frecuente es la reduplicación de consonantes ante una vocal breve. El ático va a ser el que suprime. Y asimismo en el eólico vamos a ver que hay una pérdida temprana de la letra vau, es decir, casi que no va a aparecer. Bien, pasemos a los rasgos morfológicos. En cuanto a las variaciones morfológicas, podemos observar que los verbos con raíz temática, es decir, los contractos, hacen un presente atemático con vocal larga. Por ejemplo, tarsemi frente a tarseo. Observen ahí la vocal larga y la desinencia temática. También se va a dar un apócope de las preposiciones. Aná, para, catá, potí aparecen como an, par, cat, pot, etc. También es frecuente la asimilación con la consonante que les siga. Por ejemplo, cat vale deviene en cat vale. Y por último se va a utilizar, el último rasgo que vamos a dar en este video, se va a utilizar la partícula queken y ka en vez de an. Bien, estos fueron algunos de los rasgos dialectales eólicos más distintivos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.